Bienvenidos a Personas No Gratas. Revista radiofónica con el rock y música alterna de Iberoamérica. La entrevista. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato acá en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a toda la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Recambulario, que se localiza en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina de New Jersey, y también a la que nos escucha por Imperio Libre aquí en Aguascalientes. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una gran propuesta que tiene 25 años de historia. Debo de decir que esta banda fue de mis consentidas cuando inició en la escena oscura. Recuerdo bandas como Hibernia, La Concepción de la Luna, el mismo Clan. Tenemos aquí a Holokick vía telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Hola Armando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Personas No Gratas, a la gente de Rock and Rollario, a la gente de New Jersey, a toda la gente que te escucha y a toda la gente que apoya tanto tus iniciativas como las de nosotros en las bandas de rock independiente acá en México. Ahora, pues, la independencia es muy vasta y creo que es muy fuerte. Creo que a veces supera un poco más a las bandas ya que tienen cierto nombre, en mi punto de vista, en cuestión de calidad, de ejecución, etcétera, etcétera. Me gustaría que empezamos a hablar un poco de historia, si te parece. Yo recuerdo a un Hueco en 1995 que inicia su historia. Recuerdo lo de la batalla de las bandas. Recuerdo también que los produjo Rogelio Gómez, el gran Rogelio. Y también pues que ustedes fueron de la mano con varias agrupaciones de aquel tiempo importantes. Incluso lo que fue el sello Fusión Rock o Rock Fusión de Peerless, donde estuvo Salamandra, Paciencia de Gato, Insomnio. Unas propuestas muy chingonas, pero que se quedó en una avanzada. Platícanos un poco de la historia de Hueco, Holokick. Pues bueno, sí, Hueco se forma en 1995. Yo disuelvo mi banda anterior que se llamó Los Olvidados, que también era una banda oscura. Bueno, oscura, pero oscura porque digamos que la escena como tal aquí la tenemos un poco ubicada, que arranca en 1994 como tal. ¿Qué queremos decir con eso? Que ya hay un gran público oscuro, pues ya hay bandas internacionales viniendo, ya hay bandas nacionales emergiendo de esta misma escena, y bandas como nosotros que curiosamente formamos parte de toda esta, digamos, este grupo de grupos que nos juntábamos mucho en Rocotitlán, Crista Gali, Ansia, primero Signos Vitales que después se transforma en Guillotina, sí. etcétera, y de ahí es en donde, bueno, se terminan Los Olvidados y yo decido hacer Hueco, justo como mencionas, ayudado por Rogelio Gómez, que quien él, pues vaya, toda la vida fue, digamos, el productor de casa de Hueco, salvo un disco que fue el que produjo Mark Rodamilans, el segundo. Y bueno, ya después cuando Rogelio se hizo uno con la fuerza y partió a otras dimensiones, pues ya las producciones han caído en nuestras manos. Y en este principio Rogelio tuvo mucho que ver con delineando el concepto y promoviendo la banda. Nos juntamos también con exmiembros de otra banda amiga que también en ese momento acababa de disolverse, que se llamó Alfil 7. Entonces, pues ahora sí que fue el combo. Hicimos Hueco, participamos en la batalla de las bandas en aquel entonces, llegamos a la final, quedamos en séptimo lugar. En esa batalla de las bandas quedó muy discutido el primer lugar, porque en realidad hubo un empate técnico entre Zurdo, Movimiento y Salamandra. Me sé esa historia. Sí, no, es que, vaya, ganara quien ganara, la mitad del público iba a estar enojado. Pero así la historia, ¿no? Y ya después, justo con Rogelio, estuvimos viendo así como que en ese momento decíamos que fue la mala decisión de irnos con Peerless en lugar de irnos con Opción Sónica desde un principio, pero vaya, estar con Peerless en ese momento nos hizo ver cómo es que trabaja una disquera grande, qué es lo que puede ser un grupo o varios grupos como los que integrábamos Ocean Rock para una disquera grande, cuando ya de repente, pues vaya, cuando la misma disquera tiene otros productos que le interesan más o le generan mayor ganancia sin necesidad de pues mover tantas cosas, ¿no? De generar dinámicas para que los grupos sean mucho más conocidos, ¿no? Y de darnos cuenta de que el hecho de que tengas una disquera
fuerte o independiente, pues solamente funciona con base en cómo tú te muevas, ¿no? También, ¿no? O sea, de que es un trabajo que no termina nada más, me firmaron y me olvido del mundo. No, te tienes que mover, tienes que seguir haciendo cosas. Entonces, pues fue bueno, ¿no? Fue bueno estar en Peerless. Sí llegamos a hacer varias cosas en esos 2 años que estuvimos con ellos, más por nosotros que por ellos, pero vaya, el impulso que nos dio fuerte estuvo padre, pero son 2 años en los que afortunadamente logramos salir, producir un segundo disco y ya irnos con Opción Sónica, y en el Inter, pues bueno, supimos que ser un grupo abridor a bandas como Gin of Jezabel, por ejemplo, o a bandas un poco más subterráneas como fue Black Tape for a Blue Girl, o participar en varias cosas que de repente pues generabas, ¿no? Como fue el Festival del Centro de la Ciudad de México, que fue bastante importante también para nosotros, estar dentro de el combo de grupos de Serpientes sobre Ruedas, que iba a ayudar a las comunidades originarias en ese momento, las de Chiapas, porque bueno, recordemos que estábamos muy enfocados en las comunidades originarias de Chiapas a mediados de los 90, y de trabajar pues con muchos grupos en red, ¿no? Y finalmente generar eso, una red de trabajo, una red de amigos entre grupos, promotores, productores, gente de medios, ¿no? Y también pues de repente empezar a hacer cosas con esta escena oscura de la Ciudad de México que estaban haciendo y que estaba generando ya muchas cosas. Lo del empate técnico, yo he hablado con algunos colegas que estuvieron de jurados y vamos, vaya, yo creo que a veces la suerte es injusta. Y yo lo veo injusta porque vemos a un Chetes despoticando del concurso del Cotitán, cuando fue el que le abrió las puertas para lo que es ahora, ¿no? Sí, Yo me pregunto si hubiera ganado Salamandra, pues a lo mejor sería una historia similar, pero mejor valorada, ¿no? Es que a veces, yo creo que es un cuento muy largo, porque yo a veces yo estoy muy en contra de las injusticias, pero yo veo en ti mucho trabajo, mucha entrega a lo que haces, que no te has quedado dormido o sea, has ido paso a paso en tu camino. Platícanos, José, ¿por qué nació The Hollow? ¿Hay una historia? Sí, bueno, una cosa curiosa que pasaba en la escena oscura en ese momento, me sigue ocurriendo, de hecho, ¿no? Sí. Pero pues como que todos vaya, éramos una escena, no era una escena pequeña, era una escena fuerte, te digo, porque pues mira, finalmente pasan cosas como esta, ¿no? Que se forman colectivos. Yo ahorita regreso a lo de Hollow Keeper, justo por aquí viene. Se forman colectivos dentro de la escena oscura, colectivos artísticos que incluyen a pintores, escritores, músicos, performanceros, etcétera, ¿no? Y evidentemente pues somos un puñado de personas las que nos movemos, y todos entre nosotros teníamos como nombres, ¿no? Quien llevaba en ese momento, bueno, no, lo que ha llevado desde ese entonces el colectivo que se llama La Orden del Cister es Daniel de la Fuente, más conocido como Daniel Drac, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía este tipo de sobrenombres, ¿no? Estaba este chico Mártir, que es su sobrenombre, quien es el que hace la portada del segundo álbum del Clan, y pues bueno, todo el mundo llevaba eso. Yo de repente pues no tenía nada, ¿no? Yo era José nada más, pero justo Daniel Drac se refería a mí como el niño hueco. Entonces era el niño hueco esto, el niño hueco el otro, y de repente dije, bueno, pues ahora le va, está padre, ¿no? Vamos a ponerle, también digo, estamos en un momento en donde lo anglofílico pues está todavía encima de nosotros, entonces en lugar de decir niño hueco, pues me pongo The Hollow Kid, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero te digo, era una escena tan rica, igual, fue en 1997 cuando hicimos este primer festival multidisciplinario de arte alternativo, que básicamente era un festival oscuro. Lo logramos hacer en el Colegio de San Ildefonso. Arturo Saucedo, que es un promotor y que fue uno de los gurús de la escena oscura cuando trabajó en radioeducación, él nos consiguió, digamos, nos conectó con la gente de San Ildefonso, pues, y lo que ocurrió fue una cosa muy chistosa, porque ese mismo día que estuvimos en San Ildefonso, tocaba Christian Death en Rocotitlán. Entonces, pues teníamos así como que esta incertidumbre de si iba a caer gente, ¿no?, al evento, pues. Y afortunadamente cayó muchísima gente. Hubo gente que fue a Rocotitlán a ver a Christian Death, hubo muchísima gente que nos fue a ver a nosotros. Ese día estuvimos Hocico, estuvo Hueco, Veneno para las Hadas y Horizonte de Sucesos, más todo lo demás que hubo, las pinturas, el performance, etcétera. Entonces fue una cosa bastante padre, ¿no? Bastante linda que tenía la escena en ese momento, ¿no? En esos primeros 5 años, que trataba de abrirse puertas hacia otro tipo de, digamos, de nichos, porque San Ildefonso no es un nicho oscuro, sino es un nicho en general, pues. Y que trataba de pues promoverse fuera de lo que es una escena oscura, sino llegar a distintos otros medios y distintas otras cosas, ¿no? Entonces,
pues sí, trabajando con Daniel, trabajando con la misma banda, trabajando ya con Opción Sónica, pues fue como tú mencionas, ¿no? O sea, que uno tiene que estar macheteándole de su chamba y uno no termina, ¿no? Así tengas un muy buen manager, una muy buena disquera. Si tú no te preocupas por tus cosas, pues de repente vas a perder mucho y vas a quedar de repente pues en un limbo. Y eso también se convierte en credibilidad, experiencia y respeto a tu trabajo. Hollow-Kick, ¿te parece si presentamos una canción de aquella etapa, de aquella gran producción de Peerless de 1997? Yo en lo personal ese disco lo tengo en físico. Es un disco que hasta la fecha conservo y que me laten muchas canciones. Ok, bueno, mira, vamos a escuchar, ¿qué te parece? Un Dios Nunca Muere, que es una canción que rara vez tocamos ahora. Okay. Y que de hecho en aquel entonces rara vez tocábamos también, pero está padre, ¿no? Entonces vámonos con Un Dios Nunca Muere, del primer disco de Hueco, que se me compila en 1997, del mismo nombre.
Amigos de Personas No Gratas, charlando estamos vía telefónica con The Hollow Kid. Debo también decir que en un tiempo la escena oscura me latió mucho tiempo. Una escena oscura que de repente muchas bandas desaparecieron, muchas mutaron a hacerse metal gótico y muchas pues siguieron en el camino haciendo cosas en el arte creativa, ya fuera de la música. ¿Qué crees que pasó con toda esa ente creativa? Fue una escena que de repente llegó a un clímax, me atrevo a decirlo, a nivel hasta nacional, y después como no decayó, sino que se fue mutando. ¿Crees que hizo falta espacios, que les ganaron las modas de géneros a esta escena? Pasaban cosas muy chistosas, ¿no? Ahorita que lo mencionas, de que de repente todo el mundo mutó al metal sinfónico gótico, a Hueco en ese momento de repente nuestros haters, la gente que nos troleaba mucho, nos decía que éramos metaleros, ¿no? Porque en ese momento estaba muy de moda el sonido Cleopatra, que era, pues, la distorsión, estas atmósferas muy, muy ambientales, casi no había esta parte rasposa, ¿no? Uh-huh. Nosotros veníamos más de una escuela de Bauhaus, una escuela de la parte ruda de The Cure, ¿no? Una escuela mucho más tirándole a Black Sabbath, pues, a Alice Cooper, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues éramos más rasposones. Viene esta parte, de repente aparece Lacrimosa y Evanescence y de repente y la escena se vuelve metálica, sí, ¿no? Muy sinfónica. Pero más bien, ¿sabes? Lo que ocurrió fue que, sí, como dices, de repente tenías 2, incluso 3 revistas que se dedicaban a la escena oscura, ¿no? Que tenían difusión nacional, salieron muchas casas editoriales, muchos grupos, o sea, muchas cosas, pero el gran cáncer de la escena oscura en México es una endogamia tremenda, ¿no? Que esta parte que yo te comentaba de que buscábamos sacar a la escena, pues colaborar con otras escenas, una escena surf, una escena progresiva, con grupos ahora sí que de chile, carne y mole, independientemente de que fuésemos un nicho muy definido, se perdió y pues se hizo ahora sí que la escena hacia la escena. Y si de repente tú ves, no es mentira, libros como el gran trabajo que hizo el señor González, sí, o este libro de David Cortés, de los 100 discos esenciales del rock mexicano, y muchos otros, de repente no se menciona la escena oscura, aunque somos una brutalidad de grupos, sí, ¿sabes? Sí. Hasta ahora, con los chavitos, la nueva generación que se denominan ahora post-punk, llamaron la atención a otro tipo de medios, pues. Uh-huh. Claro, también porque, digamos, como que está de moda, ¿no? Todo este rollo del post-punk en varios lugares, sobre todo el post-punk ruso. Pero llaman la atención a medios que, pues, usualmente no volteaban a ver a la escena oscura. No por culpa de ellos, sino finalmente por culpa de la misma escena que se hace hacia sí misma, pues, ¿no? Claro. Y que tiene esta parte, ¿sabes? También de repente, que de repente afecta mucho a la escena del rock en general, en donde si no eres, o si eres parte de una clase económicamente más acomodada, pues entonces ya no eres auténtico, ni honesto, ni original. Hay mucho de eso en la escena oscura, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, pues sí, grupos que pueden ser, de repente, firmar deja tú con una disquera grande, sino con disqueras pequeñas como lo fue Noise Control o como es Intolerancia y demás, te ven con recelo, ¿no? Ya no eres, ¿por qué? Porque no eres verdadero desde este punto de vista, lo cual es muy sonso, ¿no? Porque al final eso te cierra puertas y eso fue lo que en gran medida, desde mi punto de vista, y varios lo compartimos, fue lo que le ocurrió a la escena. Aunque de repente, pues en una zona como la Condesa, que es esta parte hipster de la ciudad, encontrabas o encuentras tres de los antros, bares más importantes de la escena actual, ¿no? Aquí, que son el Bizarro, el Dada X y el Real Under. Ahí están, pues. Es una cosa muy curiosa, pero sí la escena en sí tiene estas reservas, desafortunadamente. Coméntanos quiénes se integran actualmente a Hueco, ¿no? Se me había pasado esa pregunta. Sí, bueno, ahorita está Javier Cos, que es, digamos, el segundo miembro más antiguo de Hueco. La primera alineación, pues de repente se desbandó por cuestiones, bueno, lo que pasa con todas las bandas, sí, ¿no? Sí. Cuando de repente te vas con el espejismo de que una disquera grande te va a hacer famoso y vas a comprar una isla y vas a vivir enfrente de Robert Smith, sí, sí. ¿no? Y ir a chupar ahí con Paul McCartney, o sea, ese tipo de cosas que pues finalmente tienes que ser un poco más objetivo en el tipo de música que tocas,
que finalmente no va a atraer a determinado tipo de gente, ¿no? Un público masivo, pues. Entonces, eso y pues muchas cosas de que desgastaron esta primera alineación. Joe García Guillén, que es el que tocaba la guitarra después, se juntó con Rogelio Mondragón de Escarbarme para hacer este proyecto que se llamó Desarmado, por ejemplo, muy bueno. Okay. Y Genaro Genel, el bajista, se fue a vivir a León. Ahora tiene grupos tributo muy buenos. Él siempre fue un apasionado de Iron Maiden. Okay. Entonces, sí, claro, él pasó por Espectros, pasó por Luzbel, pasó por Hueco, pasó por muchas cosas y ahorita está dedicado ya como padre de familia y demás a este tipo de bandas que, vaya, hacen unos tributos impresionantes si los llegas a ver, ¿no? Entonces, yo me quedé con el proyecto finalmente, pues, que de alguna manera era mi proyecto con Rogelio, y se integra Javier Cos por ahí del 2000, más o menos 2001, que es el tecladista que actualmente sigue con nosotros, y con él empiezo a generar varias canciones, dentro de las cuales está Crepúsculo Ascendente, que va a ser de esta segunda etapa de Hueco, ¿no? Ya la etapa actual fuerte de Hueco. Se integra a la guitarra Iván Cedillo, el vaquero, quien era el guitarrista de la primera banda que tuvimos, Los Olvidados. Entra Rubén Olvera, que Rubén Olvera tocó el bajo con El Clan, tocó el bajo con Veneno para las Hadas, es ingeniero de sonido, amigo de muchísimos años atrás de Hueco, pues, antes de integrar Hueco, y siempre lo estaba yo como que jalando, hasta que finalmente ya cayó en el bajo, ¿no? Y ahorita en la batería está Donovan Herrera, que también toca conmigo en los Dráculas, pues, y ya digamos que este es el combo que está funcionando y que está trabajando de una manera bastante fuerte y que finalmente ha generado que Hueco desde sus, ya de una manera fuerte, de 20 años, o 5 años para acá, esté pues generando cosas y volviendo de repente a colocarse en un lugar privilegiado para nosotros, pero fruto de nuestro trabajo, ¿no? Sí, te voy a decir que es un lugar que nadie lo ha ocupado, que también, pues bueno, contigo podemos hablar de muchas cosas del pasado, también ese disco Invierno, también que no sé si marque un antes, un después de la banda, ¿no? Pero también recuerdo mucho que salió en un disco tributo antes de que nos olviden, que hubo una bronca ilegal y se grabó unos temas del volumen 2, pero lo que resaltaba de ese disco tributo a Caifanes es la versión de Hueco, que creo que superó en grande a la original. ¿Qué opinas de esa canción y de Jolot? Sí, pues vaya, finalmente, cuando se nos invita a hacer el tributo, pues que lo hace Edmundo Navas para Opción Sónica y Enrique Rodamilans, es curioso, ¿no? Porque sí somos varias bandas fuertes de la escena que estamos ahí metidos, sí, ¿no? Como lo es el Clan, ¿no? Sí. Como lo fue la Concepción de la Luna, una de mis bandas favoritas, pues, algo así por haber. Claro. Estaba el Abulón participando con su proyecto en ese entonces Porno Shop. Después de muchos reveses mutaría a los $6 Million Wisdom y a los Abominables. El mismo Escarbarme, muchísimas bandas muy padres, muy grandes, con muy buenas versiones. Nona de Licher, que es un gran bandón de norte de la... Y pues lo que nosotros buscamos fue hacer una canción que tuviese que ver con el sonido de Hueco, ¿sabes? Que no sonara tanto a un cover, aunque en un momento dado la gente decía que sí era una especie de cover, pues que era la que sonaba más parecido a lo que originalmente se había pautado, pero nosotros sí tratamos de buscar algo que fuese en ese momento lento, denso, pesado. Pusimos el ojo en Nos Vamos Juntos, ¿no? De este tercer disco de Caifanes, cuando personalmente yo soy de los fans de Caifanes. Tú sabes que de repente nos dividimos en dos, ¿no? Sí. Los del disco negro y el diablito, y los que son del silencio y el nervio del volcán. Yo soy de esta generación de los primeros dos discos, pero pues sí, encontramos que esta canción quedaba muy bien con Hueco, y pues decidimos hacerla, ¿no? Hacerla muy a lo nuestro, y sí, mucha gente lo ha comentado, que la versión ha superado a la original, ¿no? No lo sé, digo a mí me gusta mucho la versión, por supuesto. Sí, pues sí, la voz nada que ver, está mucho mejor la de Hueco. En cuestión técnica de propuesta, creo que sí superó a la original, me atrevo a decirlo, y yo creo que así es. Sí, digo, sin ofender a nadie, claro, ya claro. Lo que se ha dicho, lo que se ha comentado, a nosotros nos hace muy feliz, pues, y sí, pues tanto que la reeditamos en este disco de tributo a covers que hicimos después, que se llamó La Negra Voz de Dios. Pudimos jalar la canción, evidentemente pagando nuestros derechos y todo esto para que no hubiese broncas, y como dices, hubo una gran bronca cuando salió el disco, tanto que en la portada no dice Caifanes, ¿no? Tributo 1, nada más. Así es. Ya adentro no dice Caifanes, sí, fue fuerte, pero pues sí.
de ahí salió esta versión que hasta ahora mucha gente la sigue pidiendo, mucha gente de repente la seguimos tocando también por eso. Bien, ¿te parece si la escuchamos? Así es, órale, va que va. Nos vamos juntos, haciendo viejos algunos sueños, toda la piel, mordiendo el tiempo, lamiendo el aire, nos buscamos para y sin embargo aquí estoy. Y sin embargo no me voy. En infiernos limpios, en mentiras humanas, eternas hermanas, nos buscamos la eterna pareja, después de amarnos nos odiamos. Y sin embargo aquí estoy. Y sin embargo no me voy. Me voy yendo como el mar, lento y salvaje como me voy
Estás escuchando Personas No Gratas. Amigos de Personas Gratas, estamos charlando vía telefónica con Hollow Kid. En este momento vamos a hablar de Hueco, porque si no nos vamos a llevar muchas horas aquí. A distancia, Hollow, todo lo que ha sido las posiciones de Hueco, ¿cómo las ves? Por ejemplo, la primera posición pues fue el hitazo, la ópera prima, quizás que muchos recordamos, ¿no? Viene Invierno, después lo que estabas comentando de Crepúsculo Ascendente y todo lo que han hecho. ¿Crees que la historia discográfica de Hueco sí ha tenido sus desniveles por los tiempos, ¿no? Pero ¿crees que es la adecuada? ¿Consideras que pudo haber dado más, por ejemplo, pudo haber dado una tercera posición después de Invierno? ¿Cómo visualizas las posiciones de Hueco ya a distancia? Sí, ocurrió que teníamos ya el tercer disco de Hueco, pues lo estábamos preparando cuando viene esta disolución. Sí, son muchos años, ¿no? Los que pasan, y de repente la distancia te va dando mucho más objetividad y de repente las cosas se acomodan de una manera donde no te lo esperas, ¿no? El tercer disco de Hueco se iba a llamar Canciones para antes de dormir. No lo concretamos. Y de repente, pues, me tomé unos años sabáticos de la música, porque sí, ya sabes, ¿no? Entre que sentía que el rock no me había hecho justicia, etcétera, por lo que pasamos muchas de las personas que estamos en esto, ¿no? Pero cuando decido regresar, pues, bueno, ya sé qué quiero, sé lo que me gusta hacer, sé hacia dónde voy, ¿no? Sé que puedo esperar y sé que, pues, si quiero algo más, tengo que chambearlo, ¿no? Y finalmente puede resultar. Entonces, nuevamente hablé con Rogelio Gómez, rescatamos muchas cosas de ese tercer disco, sacamos el EP que se llamó Mexican Gothic. Lo hicimos entre él y yo, curiosamente también participó Jorge Cutolén, que tocaba en Paciencia de Gato, ¿no? Él toca el piano en una canción. Y pues, fue rescatar este disco como, las canciones para que no se perdieran. Y en ese momento, cuando de repente me llama la gente de Intolerancia y nos dice, oye, pues nos interesa porque pues estamos viendo que hay un nicho que llega y nos pide este disco, que no lo tenemos nosotros, salió con Noise Control, pero vienen y nos piden, ¿te interesa hacer algo, pues, una revisión? Yo les dije, no, vamos a hacer un disco nuevo, ¿sabes? Vamos a hacer un disco nuevo en ese momento que fue 2010. Seguíamos tocando nosotros, pues ya había yo formado a este nuevo Hueco, pues ya estaba Javier, ya estaba Iván, ya estaba toda esta gente que empezó a trabajar en lo de Hueco. Javier en ese momento, el pianista, se fue a hacer una maestría a Argentina, entonces nos quedamos sin tecladista y Iván y yo decidimos, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos un disco sin teclados, pero vamos a recuperar el sonido de Hueco, ¿no? El sonido de ese primer disco, oscuro, denso, pues, que se note que es la misma banda, pero que ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, igual, nuevamente, con Rogelio Gómez, pues lo trajimos y trabajamos en lo que fue Medusa o de los Amores Terribles, y pues yo creo que nos quedó un muy buen disco como carta de presentación para este nuevo capítulo, pues, aunque hay un público que viene de los 90s y demás, y que ha escuchado esos dos discos, se generó un nuevo público para Hueco a partir de ese disco. Y se regeneró la posición de Hueco en la escena oscura, también en la escena nacional, y Crepúsculo Ascendente de repente se convierte en el sencillo más escuchado de la banda. Sí, sí. Y la banda empieza a descubrir el disco anterior, Mexican Gothic, y eso es lo que nos abre esta otra ruta de Hueco que no habíamos trabajado mucho, pero que está en el primer disco, ¿no? Entonces, tú tienes en el primer disco canciones justo como lo que acabamos de escuchar, que fue Un Dios Nunca Muere, El Ángel Exterminador, y canciones de repente justo como Nos Vemos Juntos, que son estas partes densas de Hueco. Pero también en este primer disco está Holocausto, que es una cosa un poco más pop, ¿no? Más new wave. Entonces, en donde se puede inscribir Crepúsculo Ascendente y se pueden inscribir canciones de este disco, pero el Mexican Gothic abre la ventana a canciones como Sodoma, canciones como Arrullo. Es esta otra parte que siempre quise hacer en esta primera etapa de Hueco, pero nunca lo pudimos lograr. Ahora ya lo estamos logrando, ya lo estamos haciendo, esta parte entre atmosférica acústica, ¿no? En donde hemos tenido unos resultados tremendos con la parte acústica, ¿no? En diciembre del año pasado nos presentamos en este lugar que se llama el Teatro Lúcido, que es así como que este teatrito que recupera mucho lo que fue Rocotitlán, pues,
multidisciplinario, pero en donde se presentan bandas muy escénicas. Entonces pudimos hacer esta parte acústica muy padre. Invitamos a Humberto Álvarez de Sangre Azteca a echarse un palomazo con nosotros con su acordeón. Roy Cañero de Termo también participó con nosotros en algunas canciones. Entonces, sí, de repente hay esta parte donde dices la discografía. A mí me hizo sacar muchos más discos. Okay. No se pudo hacer, pero finalmente se ha acomodado y se ha acomodado bien y nos ha abierto la ventana a justo hacer lo que estamos haciendo ahorita con este nuevo disco que va a salir, que se llama Canciones de Oscuridad y Desaliento, que nos abre la puerta para el siguiente que también ya habíamos pensado, pues, y nos abrió toda esta nueva dinámica en donde estamos trabajando con, pues, finalmente ahora sí con una muy buena sinergia entre la gente del grupo, sinergia con nuestra manager Jessica Pérez Figueroa, sinergia con la gente que nos apoya, como La Vaga, ¿no? Como George Aurae, con Intolerancia, y que estamos llegando a lugares en donde no pensábamos, nunca se nos ocurrió pues poder llegar, más ahora con este asunto de la cuarentena, que sí, desafortunadamente nos corta la celebración de 25 años o la presentación del disco, pero nos abre la oportunidad a muchas otras cosas, ¿no? A conectarnos vía Zoom con gente de Chile, con gente de Perú, con gente de Colombia, con gente de Aguascalientes justo, con gente de Guadalajara, a darnos a conocer en otros lados que de repente por cuestiones de lo mismo, esta endogamia tonta que tenemos en la Ciudad de México, pues de repente no te hace flojo, no te deja salir. Entonces, sí lo vemos como, ocurrió esto, nos bloqueó esto, pero busquemos alternativas y busquemos cosas que hacer en estas condiciones y creemos que lo estamos consiguiendo bastante bien. Excelente, Coloqui. Nos dices los puntos de contacto con la banda, la gente donde puede contratarlos, comprar música, mercancía, ver videos, los puntos de contacto con Hueco. Todas las redes sociales son Hueco Dark, porque finalmente sí, Hueco es un nombre que muchos grupos utilizan alrededor del mundo, pues entonces por eso le pusimos Hueco Dark. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Estamos mucho más presentes en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden enviar mensajes, ahí nos pueden pues preguntar lo que quieran, ahí tenemos los puntos de venta de la mercancía física, pues, ¿no? Bueno, mercancía, que tenemos, ¿no? Y ahí están, digamos, las noticias frescas, van por el Facebook, aunque está todo programado para que se replique en Instagram y se replique en Twitter. ¿Te parece si escuchamos otro tema de Hueco, ya de esta nueva etapa? ¿Lo presentas para la gente que escucha Personas No Gratas? Ok, perfecto. Vamos a escuchar el último sencillo de este disco que estamos a punto de sacar. Bueno, de hecho es el sencillo más reciente. Se llama Red Devil. Si pueden ver, aparte del video que tenemos, que fue una animación que hicimos justo en esos días de cuarentena, chequenlo, está en nuestros canales. Y aparte, digamos que es una triada, es el video, es la canción y es un cómic digital que estamos regalando. Si lo quieren, contáctenos por nuestro Facebook y con muchísimo gusto se los enviamos. Es el más reciente sencillo de Hueco, Red Devil.
Amigos de Personas No Gratas, quiero agradecer a George Aural el contacto con Hueco, gracias George, y a La Vaga Producciones. Charlando estamos con Hollow Kick, esta gran puesta de Hueco, que bueno, me da mucho gusto estar charlando con él, una banda que yo también descubrí en el disco de Peerless, y bueno, la suerte y la vida me ha dado para charlar con Hollow y un poco de la historia de Hueco. Actualmente el presente están promocionando esta nueva producción, ahí es productor, músicos invitados. Pues mira, este disco lo iba a hacer Rogelio Gómez cuando de repente, pues, afortunadamente se nos fue. Sí. Pero entonces, ahora que entró Rubén Olvera, que te digo que él tocó el bajo en el Clan y él produjo el disco de Caronte del Clan, pues dijimos, órale, pues vamos a hacerlo entre nosotros, pues obviamente tenemos la fortuna de poder contar con oídos que nos van guiando, pues en el sonido como Jerry Rosado de Intolerancia, ¿no? El mismo Mark Rodamilas que acaba de reaparecer sí. de las sombras, pero es un trabajo que hemos hecho entre nosotros, ¿no? Es básicamente, además porque ya estábamos terminando muchas cosas cuando nos agarró la cuarentena, entonces lo hemos tenido también que terminar a la distancia, pero ahí va, está a punto de salir. Entonces, vaya, es, digamos que el disco hecho por nosotros mismos y que pues trae cosas muy interesantes, ¿no? Sin querer, pues, de repente muchas de las cosas que hemos hecho para el disco pues tienen que ver con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? El sencillo anterior que podemos escuchar, que se llama El Rumor, justamente habla de todo la dinámica que generan las fake news, ¿no? De cómo pueden, de repente una noticia falsa puede ser un infierno para una gente que lo está recibiendo, que lo está sufriendo, o cómo de repente nos consume esta cosa cuando no buscamos información y nos dejamos llevar por lo primero que leemos. De todo esto habla esta canción, ¿no? El Rumor, que como te digo, ya era una cosa que teníamos separada desde el año pasado, pero cayó y de repente nos cayó en plena cuarentena, entonces pues como que la canción ha quedado muy bien, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. Hueco también, en el momento está independiente su música en vivo, acude al performance. ¿Cómo es una tocada en vivo de Hueco? Tenemos toda esta parte de cuestión visual que cuando podemos estar en algún lugar la generamos con gente invitada de repente a hacer estos performances en lo que estamos interpretando determinadas canciones, y el grupo en sí ya es muy teatral, va junto con pegar un poco con lo que es la escena oscura, pero sí nos gusta mucho esta cosa de aprovechar todos los recursos escénicos que podemos hacer, no nada más el maquillaje, sino máscaras, interpretar personajes dependiendo de la canción que estemos tocando, y también pues generar todo este tipo de cuestiones con el público, pues invitarlos también a que participen un poco con lo que está ocurriendo arriba, pues es parte de las tocadas de Hueco, ¿no? En cuestión musical sí podemos decir igual, porque mucha gente se vuelve muy intenso una tocada de Hueco, ¿no? O sea, es muy, digamos, no en un sentido peyorativo o negativo, ¿no? Sí, pero es muy tensa, muy taladrante, por decirlo de alguna manera. Entonces, de repente también por eso las partes que son más acústicas, más pianosas, caen muy bien en escena, ¿no? Y nos da chance, no nada más a nosotros, sino al público, de reposar un poco, pero sin perder esta parte teatral que tenemos. Pues ojalá algún día sea posible que estén acá por Aguascalientes, cuando pase esta pandemia o pandemia, lo que sea, porque sí le partió la madre a la independencia. Yo afortunadamente pues tengo un trabajo estable, pero sí a veces pienso muchos amigos músicos que tengo de todas partes que la están batallando, y por eso te pregunto, Hollow, ¿a qué se enfrenta una banda independiente como Hueco para seguir creyendo lo que hace? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen ustedes? Pues una de las cuestiones que de repente son cosas que te frenan, pues es que si una banda independiente tiene que sacar recursos de otros lados, ¿no? Uh-huh. Muchos de nosotros, hablo de músicos, ¿no? Amigos, sí, tenemos que recurrir pues a otro tipo de chambas, ¿no? Tenemos ahora sí que nuestra chamba de día y aparte la chamba de noche pues es el grupo, ¿no? Sí. Eso hace también de repente justo que no puedas hacer cosas que una banda que se dedica absolutamente a esto puede hacer, como es irse de gira en varios momentos, ¿no? No nada más giras nacionales, giras internacionales, como nuestros amigos de Elsevier, por ejemplo, que uh-huh, ellos tienen estas giras anuales, bueno, cada 2 años se van a Europa, sensacional, pues, pero bueno, nosotros, pues, por cuestiones de chamba, cuestiones de familia, de repente nos tenemos que quedar. No obstante, en situaciones como esta, pues somos, digamos, afortunados y privilegiados, pues porque al tener una chamba extra, nos abre la puerta a hacer varias de las iniciativas que estamos desarrollando
para poder llegar a todos lados, ¿no? Grabar canciones, grabar cosas, hacer material nuevo, o sea, versiones de las canciones, presentarlos en los festivales a distancia que se están generando, ¿no? Entonces, esa es, digamos que la parte más difícil, pero ahorita ha sido la parte más, digamos, más bondadosa para varios de nosotros. Ahora, claro, también depende de la chamba que tengas, ¿no? Ahorita acaban de hacerle un reportaje justo a Javier Cos, nuestro tecladista, porque él es psicólogo y él trabaja justo dando terapia en el Hospital Juárez desde antes de lo de la pandemia, pero ahorita en la pandemia él está encargado de darle terapia a la gente que está enferma de COVID, ¿no? A la gente que llega allá al hospital, y lo que justo la maestría que él fue a estudiar a Argentina fue musicoterapia. Entonces está aplicando todo esto a la atmósfera que se está viviendo en el Hospital Juárez, pues, alivianando muchísimo a la banda con canciones, con música, con todo lo que puede hacer. Entonces, pues, finalmente, o independientemente de que sea de parte del grupo, ¿no? Pues, son ese tipo de gente que dices, bueno, que se lo están jugando por todos nosotros, claro, ¿no? Y nosotros lo único que tendríamos que responder es, pues, haciendo lo mínimo, que es cuidándonos, ¿no? Nosotros mismos unos a los otros y demás. Independientemente de eso, pues sí, son los pros y los contras, ¿no? De una banda independiente. Bien, ¿te parece que escuchamos otro tema de ustedes, de Hueco? ¿Lo presentas para la gente que escucha a personas nuevas? Ok, vámonos con esta otra canción que también ha sido muy bien recibida de este nuevo material, que se llama Cielo Negro, que fue justo el primer sencillo de este disco que estamos sacando. También pueden checar el video que hicimos, todo esto igual, lo hicimos, hablando de la independencia, lo hicimos nosotros mismos con nuestros celulares. Pero bueno, a continuación que van a escuchar se llama Cielo Negro.
Transmitiendo desde Aguascalientes, México, escucha Rock and Rollario. A la feria de San Marcos del Mérito, Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe. Amigos de Personas Gratas, quiero agradecer a George Aural el contacto con Hueco, gracias George, y a La Vaga Producciones. Charlando estamos con Hollow Kid, me late mucho la charla que estamos teniendo con él, insisto, podemos llevarnos varios programas, por ejemplo, pues, hemos hablado, por ejemplo, del God en tu idioma, que bueno, es otra historia que pues también no quiero abundar mucho, pero lo que sí, pues ya que me comentaras, ¿son válidos este tipo de tributos como el God en tu idioma para mantener una escena vigente, para que las bandas hagan otra versión de canciones ya pues ya conocidas? ¿Tú qué opinas? Porque ustedes participan con Tren al Sur en este compilado, ¿no? Así es, sí hicimos esta versión de Tren al Sur que mezclamos un poco con Space Oddity de David Bowie, con Major Tom Coming Home de Peter Schilling. Mira, yo creo que las cosas son ahora sí que pues, todo el mundo lucha desde su trinchera y todo el mundo hace las cosas que cree que debe de hacer. Uh-huh. Nosotros estuvimos metidos, sí, justo en el Golf en tu idioma, sacamos este disco de La Negra Voz de Dios, que son toda esa gente que nos ha influido y demás, y de alguna manera, personalmente, yo estuve pues con el otro grupo, con los Dráculas, es este comentario y este rehacer cosas de bandas que quedaron ocultas en los 80, que afortunadamente están emergiendo ahorita, como Size, como Síntoma, Casino Shanghai, etcétera. Igual, no lo planeamos, pues no lo planeé, pero cayó en un momento en donde justo creo que se ha abusado mucho de la nostalgia, ¿no? Nosotros con esto, lo de Wolf en tu idioma, que vaya, me refiero, están bien, no está mal, cada quien hace su esfuerzo, pero también al mismo tiempo tienes el rock en tu idioma sinfónico, ¿no? Uh-huh. Tienes, o sea, llegas así incluso ya hasta lo más burdo que es Matute, ¿no? Que es hablar así de esta nostalgia y demás. Sí. Digo, está bien, no nos encerramos nosotros en eso, ya lo hicimos, ahí está, quien me quiere escuchar está, de repente tocamos la canción en vivo, sí, pues, pero una de las cosas que aprendimos a partir justo del Medusa y de los como te lo comenté en ese momento fue, quiero hacer un disco nuevo, en ese momento, 2011, ¿no? Uh-huh. Y que complementa la pregunta de hace rato de la discografía, ¿no? Sí, sí. La discografía de Hueco siempre es algo nuevo, ¿no? O sea, va hacia adelante. Estamos sacando un disco nuevo, vienen cosas nuevas, ¿no? Incluso si se nos ha propuesto hacer un disco, ya sabes, participar en discos a la distancia, preferimos hacer una canción nueva que hacer una versión de lo que ya habíamos hecho, o si lo hacemos, pues, hacemos una sola versión y hacemos cosas nuevas. Entonces, pues sí, se vale, ¿no? Yo creo, ahí está, pues, desde mi punto de vista de Hueco, ya participamos con una canción que además es un disco que también tuvo una historia muy chistosa de que se perdió, Sí, sí. alguien lo retomó, se volvió a perder, lo retoma Pancho de Villa Dolorosa y lo saca, ¿no? Uh-huh. Está bien. Ya participar en un volumen 2, en un volumen 3, sabes, ya lo hicimos, ¿no? Quien lo haga, qué padre, qué bueno, ahí está, ¿no? Sí, Está abierta la puerta para quien lo quiera hacer. Pero pues, la verdad, yo creo que siempre hay que ir para adelante, ¿no? Y si hay una cosa muy interesante que está ocurriendo con Hueco es que las nuevas generaciones de grupos están volteando a vernos, ¿no? Y estamos colaborando con ellos en festivales, en tocadas, en versiones, bandas como Hoffen, bandas como Redula Lume, bandas como Punto Stendhal, bandas como la Avanzón Imaginaire de Oaxaca, son bandas que están proponiendo cosas nuevas, ¿no? Como todo empiezan, ya sabes, haciendo copia, muy influidos de muchas cosas, pero ya están agarrando su propia voz. Entonces, pues sí, considero algo que es mucho más para nosotros, ¿no? Insisto, es una cuestión personal. Hacer cosas nuevas, ¿no? Ir hacia adelante.
no encerrarnos en el pasado. Quien lo haga está bien, pues, si de ahí genera cosas para echar adelante la escena, tanto oscura como nacional, que padre, porque entre mejor estemos todos, mejor para todos, a todos nos funciona, ¿no? O sea, nosotros hacia adelante ya. Bien, pues sí, HoloKid, sí, pues, de hecho, pues ustedes siempre, pues es una prueba de que siempre han estado trabajando de una u otra forma desde hace 25 años como Hueco. Gracias por tus palabras. ¿Qué más viene para Hueco que nos puedes adelantar en corto, planes que tengan así en corto? Pues mira, tenemos la presentación del disco, que estamos viendo la manera de hacerlo, ¿no? Okay. Independientemente de que sea a la distancia, sea pregrabado, sí lo vamos a hacer. Para octubre vamos a tener ya esta presentación, por supuesto, te estaremos avisando, los estaremos invitando a ti y a todo el público, Gracias. que de tantos lados, pues, a que nos acompañen, estén con nosotros. Vamos a hacer eso. Estamos también, tenemos este proyecto que nos invitaron, lo estamos haciendo, musicalizando la versión de El infierno de Dante Alighieri, que es esta película muda de 1935-37, pues, para igual la pensábamos presentar. Si no la podemos presentar, la vamos a soltar en línea. Y pues, terminando este disco, pues ya estamos trabajando en lo que sigue, o sea, ya a lo que viene, ¿no? Es lo que va a seguir el siguiente disco de Hueco, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te puedo adelantar ahorita. Okay. Bueno, y por supuesto que vamos a sacar el disco para los amantes del formato físico. Sí, vamos a sacar una edición linda de lo que es este disco nuevo, Canciones de Oscuridad y Desaliento. Algo que te dé gusto tener, ¿no? Finalmente, aunque ya no tengas dónde escucharlo, pero pues que sí lo puedas tener y sí lo puedas tener todo este objeto. Sí, esa es una excelente noticia. Yo también soy muy romántico del disco en físico, porque pues, yo recuerdo que habías tu disco, olías el arte, lo veías, olerlo, escuchar 2, 3, 4, 5, 6 veces, digerirlo. Es algo que se ha perdido, las nuevas generaciones no lo saborean igual, pero bueno. HoloKid, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te das de ser persona no grata. Muchas gracias por estar en este programa. Mucho éxito para Hueco, un abrazo para todos los integrantes, un abrazo para toda la escena oscura que tantos años ha subsistido, los que están y los que ya no están. ¿Algo más que desees agregar que no se ha dicho en esta charla? Pues agradecerte, ¿no? La invitación fue una charla muy padre, muy rica, preguntas muy sabrosas. Agradecerle al público de Persona Non Grata, agradecerle al público de Rock and Rollario, agradecerle al público de New Jersey que está contigo, que te apoya y que finalmente apoyándote a ti nos apoya a nosotros. Y pues decirles que sigan escuchando grupos independientes, nacionales, a los de Escuadra y de otros países, pero sigan haciéndolo, no sigan manteniendo pues la música viva. Eso nada más. Bien, todos HoloKid. Yo soy Armando Ortiz, quien le agradece a la gente que escuchó esta charla. Sigan las redes sociales de Hueco Dark. HoloKid, después de esta charla con el último tema, lo presentas para la gente que escucha Personas Gratas. Y muchas gracias por haber estado en este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es Madre Rusia, parte de nuestro nuevo disco. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Armando, por la invitación. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Personas No Gratas. Revista radiofónica con el rock y música alterna de Iberoamérica.